OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde nuestro municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En nuestra anterior emisión hablamos de la historia de México. Nos quedamos en la situación que se vivía previo al proceso electoral de 1924. Plutarco Elías Calles, que era uno de los principales contendientes, finalmente fue el elegido de Obregón a la presidencia de la República, estaba enfermo y eso pues lo aprovechaba su competidor principal, Adolfo de la Huerta, para decir, bueno, un enfermo no puede ser el candidato. Y por ahí salió un documento en que Villa le enviaba una carta a Calles, aparentemente falso, donde se ponía a disposición de Calles, lo cual, bueno, es poco creíble. Pero para esos días asesinan a Villa en 1923. Entonces encontramos en un libro un testimonio, precisamente el libro se llama Mi Testimonio, Memorias de un comunista mexicano, de Valentín Campa, donde en este asunto el líder revolucionario, el líder comunista histórico Valentín Campa, afirma que estando en el Hotel Sonora de la ciudad de Ciudad Juárez, conoció a un mayor Salas, quien comentó que las fuerzas de Villa asesinaron a unos familiares suyos y asaltaron el rancho de su padre en Durango, por lo cual se incorporó a las fuerzas de Carranza para vengarse. Eso ocurrió en 1919, cuando Valentín Campa contaba con 15 años de edad. Años después se enteró por la prensa que el mayor Salas había encabezado el grupo que organizó la emboscada en que Villa y sus ayudantes fueron asesinados a la entrada de Parral, Chihuahua. La versión publicada afirmaba que Calles, candidato a la presidencia de la República, había financiado al grupo del mayor Salas para liquidar a Villa, quien se decía estaba comprometido para apoyar la candidatura de Adolfo de la Huerta, lo cual explicaría el interés de Calles para acabar con él. Es decir, era toda una serie de asesinatos. Carranza manda asesinar a Zapata, Obregón y Calles mandan asesinar a Villa, pero además Villa había manifestado su interés de participar también como candidato a la presidencia de la República. Pero más que por una posible adhesión a Adolfo de la Huerta o por su posible candidatura, lo que había que desaparecer era el proyecto, lo que representaba Villa, un proyecto alternativo, un proyecto de gobierno para el campo, para la ciudad, diferente, muy diferente, más socializante que el de Obregón y el de Calles. Y además Villa todavía podía arrastrar a las masas. Entonces, por eso decidieron asesinarlo. Vamos ahora al periódico Excelsior, una nota del día 22 de junio de 1923, periodo en el que hemos estado poniendo nuestra atención. Esta nota se intitula así: ofrecieron una velada al ilustrísimo señor obispo doctor Mora. Matehuala, junio 10. Con una concurrencia escogida y con la presencia de las mejores familias en el Teatro E. Durán,
la Unión de Damas Católicas Mexicanas ofreció una velada de música clásica y poesía al doctor Miguel M. de la Mora, obispo de San Luis Potosí, que se encontraba en visita pastoral en la ciudad de Cedral. Como siempre, el carácter racista, clasista de la Iglesia Católica, las familias más distinguidas, las blanquitas, las güeritas, las de dinero de San Luis Potosí. Se señalaba que el obispo fue ovacionado y la señorita Amparo González pronunció un discurso de homenaje al obispo en representación de la sociedad de Matehuala. El obispo dijo que en Matehuala dejaba implantadas 3 grandes obras de gran utilidad. Una escuela para niñas, confesional, religiosa, que por cierto estaba prohibida la educación religiosa por la Constitución del 57, el Consejo de Caballeros de Colón, organismo ultraderechista, conservador, reaccionario, fascista, y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que después participó en la estructuración de la Guerra Cristera, tal como este obispo tan celebrado en ese momento, Miguel M. de la Mora, participó en la formación de la Guerra Cristera. Esa nota la destacamos porque se estaba ya cocinando ese periodo histórico tan negro de nuestro país, que fue la guerra entre el gobierno y la Iglesia Católica, la cristiada, que ocasionó 70,000 muertos, destrucción y sangre por todo el país. Otra nota de esta fecha del periódico Excelsior, que nos da también una idea de la problemática de los obreros, la problemática sindical que el gobierno revolucionario no había podido resolver. Dice la nota así: nota, no trabajan unas fábricas clausuradas. Puebla, junio 21, 1923. A pesar de las gestiones del gobernador Manjarrés, en Puebla continuaban clausuradas diversas fábricas de hilados y tejidos, y se esperaba que otras más fueran cerradas, con lo que se agravaría en grado mayúsculo el problema obrero. El Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical del Estado de Puebla rogaba que se publicara su desmentido en relación a que esa organización sindical pertenecía a la CROM, a la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos. Las organizaciones más o menos decentes a toda costa pretendían que no se les vinculara con ese organismo criminal, con ese organismo asesino o con ese individuo de esas mismas características, Luis Napoleón Morones, o con el Partido Laborista Mexicano, que estaba lleno, tanto la organización como el partido, de ampones, de oportunistas, pero lo peor, de criminales. Entonces este sindicato decía: no, por ningún motivo nos consideren como aliados a la CROM. Ahora nos vamos a otra nota donde también vamos viendo, además del problema religioso, que ya vimos en la primera nota, el sindical en la segunda, y en esta otra seguimos viendo cómo el gobierno no podía y no quería resolver el problema en el campo. La nota dice así: piden amparo. Los señores Díaz y Rubén pidieron amparo en contra de los actos de la Comisión Local Agraria y la Nacional, así como del gobierno del Estado, por la dotación ejidal que afectaba a la hacienda de Xochotla, aseverando que ya había sido reducida a una cuarta parte. Es decir, los latifundistas, los hacendados, se defendían de la aplicación de una de las principales causas, de una de las principales causales que originó la revolución, que era el reparto de la tierra. Ahora nos vamos a Orizaba, una pequeñita nota donde destacan el trabajo entre los obreros que hacía Enrique Flores Magón, el anarquista Enrique Flores Magón.
Se sabe que el dirigente anarquista Enrique Flores Magón se encuentra en Orizaba, participando o dirigiendo la huelga. En nuestras anteriores emisiones y en las que vienen, seguiremos hablando de ese momento tan importante que fue el proceso huelguístico en Orizaba, que determinó lo que vendría después en la estructura de la ley del trabajo. En la página 3 de la segunda sección encontramos esta nota del periódico Excelsior. El señor ministro Calles vendrá hasta julio. Por prescripción de los médicos de la ciudad de Los Ángeles, California, el secretario de Gobernación, general Plutarco Elías Calles, quien se encuentra muy recuperado de salud, tomará un mes más de convalecencia. Permanecerá en la ciudad de General Terán, Nuevo León, a donde fue invitado por familiares del extinto general Jesús M. Garza. Es decir, en plena sucesión presidencial, Calles, que siempre estuvo enfermo, sufrió una crisis, tenía un problema en la quijada, tuvo que acudir a los servicios médicos, atenderse en Los Ángeles, y después regresa a Nuevo León un mes para descansar. Calles era gran propietario, tenía haciendas, tenía cooperativas, es decir, azucareras, tenía toda una serie de negocios en Nuevo León, y después de haber sido el presidente, pues incrementó en Nuevo León todavía más su riqueza. De todos estos temas habremos de continuar hablando en nuestra próxima emisión. Les esperamos el día de mañana, después del informativo de las 10, en su programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Gracias por su atención. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.